Buenos días. Hoy hablaremos sobre la medición de la salud y la importancia que tienen los estándares, indicadores e índices dentro de las instituciones de salud. Actualmente no basta con brindar atención médica, también necesitamos medir la calidad, la eficiencia y los resultados para poder mejorar los servicios de salud y utilizar adecuadamente los recursos con los cuales disponemos. Mi nombre es Sergio González Morales y me acompaña Yesenia Sánchez Santoyo. Estamos en la materia de economía. Nuestra docente es Mayra Bejarano Nevares. El título de nuestra presentación es La medición de la salud, estándares, indicadores, índices y economía de la salud. Bienvenidos. Los objetivos de esta sesión son comprender la diferencia entre estándar, indicador e índice, cómo se constituye un indicador en salud y aprender a interpretar algunos indicadores hospitalarios utilizados en instituciones como el IMSS. También revisaremos cómo se encuentra México en comparación con otros países de la OCDE. La medición de la salud consiste en transformar la información de los pacientes y hospitales en datos que podamos o que puedan analizarse. Estos datos nos ayudan a saber si estamos hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, no solo importa cuántos pacientes atendemos, sino cuánto tiempo permanecen hospitalizados, cuántos mejoran, cuántas complicaciones existen y cómo usamos los recursos con los que disponemos. Por eso es importante que nos fijemos en la estructura para ver lo que tenemos en cuestión de camas, médicos, equipos. Vemos también lo que son los procesos de cómo trabajamos para ver la ocupación hospitalaria, los tiempos de espera, los diferimientos quirúrgicos y también analizamos los resultados, es decir, vemos qué es lo que logramos, si hay mortalidad, si hay infecciones asociadas a la salud, a atención a la salud y cuántos pacientes se pudieron recuperar. Por eso es importante ver y medir la salud desde este tipo de conceptos y tener indicadores que nos puedan decir de alguna forma cómo vamos en cada uno de estos aspectos. Diferencias entre estándar, indicador e índice. Aunque parecen términos similares, tienen diferencias importantes. El estándar nos viene a decir que es el valor de referencia o norma aceptada que define el nivel esperado de una condición. Su característica es normativo. En otras palabras, es la meta o referencia que esperamos alcanzar. Nos dice cuál es el resultado ideal. Como ejemplo, tenemos un ejemplo del IMSS en hemoglobina glucosilada que puede ser menor o igual al 7%. O bien, si estamos hablando de ocupación hospitalaria, un estándar nos dice que es de un 80-85% de ocupación hospitalaria, dándonos como resultado que arriba del 85% está sobresaturado, abajo del 80% estamos mal utilizando el servicio. El indicador número 2 nos dice que es una medición que nos permite saber cómo estamos trabajando. Es una definición variable, cuantificable, con fórmula, fuente, meta y periodicidad definidas. La característica es que es medible, es comparable. El ejemplo que podemos decir es la tasa de mortalidad hospitalaria que existe. El indicador número 3 corresponde a lo que es el índice. La definición viene a ser la medida compuesta que sintetiza varios indicadores en un solo valor. La característica es que es agregado, es sintético y en pocas palabras el estándar de índice nos dice a dónde queremos llegar, el indicador mide dónde estamos y el índice resume varios resultados. Básicamente este es el resumen de los tres y sus diferencias. Criterios de calidad del CREA, donde C significa claro, donde R es relevante, E es económico, A adecuado y A de aporte marginal. Más adelante lo veremos más de lleno con nuestra compañera Yesenia Sánchez. ¿Cómo se construye un indicador? La construcción de un indicador viene a ser lo que es la ficha técnica. Este consiste de 9 elementos obligatorios
para todo indicador institucional. En el número 1 podemos ver que tiene el nombre y la definición. Básicamente es operativo y es preciso. El número 2 nos dice que debe tener una fórmula matemática, un numerador sobre un denominador por un factor. El número 3 es la fuente oficial, sistemas institucionales sobre cubos dinámicos. El número 4 nos habla de la periodicidad, que puede ser mensual, trimestral o anual. Rangos de desempeño, puede ser esperado, medio, bajo. Dimensión, eficacia, eficiencia, calidad, económica. Tipo, estratégico o de gestión. Ponderación, para evaluación del desempeño. Número 9, pertenencia y factibilidad, temática y técnica. Como ejemplo tenemos un indicador de control glicémico en pacientes con diabetes. La fórmula para diabetes mellitus con hemoglobina abajo o igual al 7% sobre el total de evaluados por 100 nos da una dimensión de eficacia. El indicador nos dice que es estratégico de nivel secundario. La meta es que la hemoglobina se mantenga por debajo del 7% o igual al 7%. El manual metodológico de indicadores médicos IMSS 225 es una herramienta que permite que todas las unidades médicas midan de la misma manera. Su importancia es que permite comparar hospitales, detectar problemas y tomar decisiones. Por ejemplo, si un hospital tiene un aumento de infecciones o estancia prolongada, los indicadores ayudan a identificar el problema y buscar soluciones. Es una herramienta que se encuentra unificada y que de alguna forma une los criterios de construcción de indicadores de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS. En total tenemos 73 indicadores, 33 de los cuales pertenecen a 7 grupos de procesos de salud de enfermedad, 28 pertenecen a condiciones normativas y 12 son transversales que pertenecen a lo que son infecciones asociadas a la atención a la salud más hospitalización, dándonos un total de 33 indicadores y las evaluaciones de desempeño sería del grupo correspondiente a la salud de enfermedad son 28, del grupo que corresponde a condiciones normativas serían 12 y de las transversales 12, dándonos un total de 52. Los procesos de salud de enfermedad que manejamos son 7 grupos, como lo hemos comentado, pertenecen a lo que es diabetes mellitus, hipertensión, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, atención materna, neonatal y sobrepeso y obesidad. Indicadores hospitalarios clave. El número 1 nos habla de la ocupación hospitalaria. Es un indicador que corresponde a días cama ocupados entre días cama disponibles por 100. El estándar óptimo de este indicador nos dice que debe ser entre 80 a 85%. 85%. Mayor del 85% nos indica una saturación del hospital, menor a un 80% una subutilización. Buenos días, servidora Yesenia Sánchez Santoyo para dar continuidad con la presentación en indicadores hospitalarios clave. Vamos a continuar con giro de cama. El giro de cama se calcula dividiendo los egresos hospitalarios entre el promedio de camas censables. Este indicador nos dice cuántos pacientes ocuparon en promedio una cama durante un periodo. Refleja rotación y productividad hospitalaria. Es importante aclarar que en unidades de alta especialidad puede ser menos porque los pacientes suelen ser más complejos y obviamente requieren estancias más largas. En lo que corresponde al indicador número 3, que es el promedio de estancia, se calcula de la siguiente forma: total días estancia de egresados entre total egresos hospitalarios. Este indicador nos dice que una estancia prolongada aumenta los costos operativos y riesgo de infecciones asociadas de atención a la salud. Por otro lado, el indicador de mortalidad intrahospitalaria
Se calcula dividiendo las defunciones intrahospitalarias entre el total de egresos multiplicado por la constante 100. Este indicador debe interpretarse con cuidado. No significa automáticamente mala atención, porque depende de la complejidad de los pacientes, de la gravedad al ingreso, de la oportunidad de atención, comorbilidades e incluso el nivel hospitalario. Es importante aclarar algunos conceptos. Ocupación mide uso de camas, el giro de cama mide rotación, la estancia mide duración de hospitalización y la mortalidad mide desenlace. Antes de dar inicio al ejemplo práctico de gestión hospitalaria, quiero hacerles hincapié en los criterios de CREA. Es una mnemotecnia que está compuesta por la C de claro, que se entiende sin confusión, la R de relevante, que mide algo importante para la atención o la gestión, la E de económico, que no sea demasiado costoso o complicado obtenerlo, la A, adecuado, que realmente mida lo que pretende medir, A, aporte marginal, que agregue información útil y no repita algo que ya se mide. Y para resaltar, no todo dato es indicador. Un indicador debe tener fórmula, fuente y meta. Un buen indicador orienta decisiones. Es por eso los ejemplos que vamos a dar a continuación y la diapositiva que se presentó anteriormente sobre la formulación de estos indicadores. Vamos a ver el ejemplo práctico de gestión hospitalaria. Ahora aplicamos las fórmulas a un ejemplo práctico de un hospital de segundo nivel con 200 camas durante enero que tiene 31 días. Primero calculamos los días camas disponibles. Si el hospital tiene 200 camas y enero tiene 31 días, entonces, ¿qué vamos a hacer? La operación es la siguiente. 200 camas por 31 días. Nos da como resultado 6.200 días cama disponibles. La diapositiva muestra 4.960 días cama ocupados, 310 egresos y 1.860 días estancia y 8 defunciones. ¿Cómo vamos a explicar estos cálculos? Bueno, la ocupación hospitalaria se divide 4.960 entre 6.200 y se multiplica por 100. El resultado es 80%. Esto se interpreta como una ocupación óptima, porque está dentro del rango esperado de 80 a 85%. El giro de cama se divide 310 egresos entre 200 camas. El resultado es 1.55 pacientes por cama al mes. Esto indica una rotación adecuada para el escenario presentado. Por otro lado, el promedio de estancia se divide en 1.860 días estancia entre 310 egresos. El resultado es 6 días promedio de estancia. Esto debe vigilarse en tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con verlo una sola vez. Hay que comparar con otros meses anteriores el tipo de servicio y complejidad de los pacientes. Y por último, la mortalidad intrahospitalaria. Se dividen 8 defunciones entre 310 egresos y se multiplica por 100. El resultado que nos da es 2.58% de mortalidad bruta. En este ejemplo, se interpreta como dentro de los rangos aceptables para un hospital de segundo nivel, siempre considerando el tipo de pacientes atendidos. Y la interpretación global, ya en forma general, en conjunto, este hospital muestra uso eficiente de camas, rotación adecuada, estancia promedio razonable y mortalidad dentro de lo esperado para un segundo nivel. Y resaltando también, el número aislado no basta, se debe interpretar, la tendencia mensual es más útil que un dato único y por último la comparación debe hacerse con unidades similares. Hablar de México en la OCDE, una inversión y
una brecha en salud. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Cambia el nivel hospitalario a nivel del sistema de salud. Aquí se compara, como pueden observar, la inversión en salud de México con el promedio de países de la OCDE. Podemos ver que México destina aproximadamente 5.9% del PIB a la salud, mientras que el promedio OCDE es aproximadamente del 9.3%. Esto representa una brecha significativa de 3.4 puntos porcentuales. El PIB o Producto Interno Bruto es el valor total de bienes y servicios que produce un país cuando hablamos del porcentaje del PIB en salud. Nos referimos a qué proporción de la economía nacional se destina al sistema de salud. Como datos importantes, México tiene 5.9% del PIB en salud, promedio de la OCDE 9.3% del PIB, México aproximadamente 2.5 médicos por 1000 habitantes, México aproximadamente una cama hospitalaria por 1000 habitantes. ¿Qué podemos decir con esto? Que una menor inversión puede traducirse en menos infraestructura, menos personal, menos camas, mayor saturación, diferimiento quirúrgico y estancias prolongadas. Esto no significa que todo dependa del dinero, pero sí que la inversión condiciona la capacidad de respuesta del sistema. Es importante la subinversión que afecta la capacidad operativa. Los indicadores hospitalarios reflejan también condiciones del sistema y la eficiencia es importante, pero requiere recursos, claro, que sean suficientes. Esperanza de vida y mortalidad evitable. Aquí, la esperanza de vida y la mortalidad evitable. La esperanza de vida al nacer es el promedio de años que se espera que viva una persona, bajo las condiciones de mortalidad actuales. En México se reporta alrededor de 75.5 años, mientras que el promedio de la OCDE es de 81.1 años. Esto, como pueden ver, representa una brecha de 5.6 años. También se menciona que durante 2020 y 2021 México tuvo una caída importante en esperanza de vida. Relacionada a esto con el impacto de la pandemia por COVID-19, que no hay que olvidarlo. Mortalidad evitable. Se refiere a muertes que podrían prevenirse o retrasarse mediante acciones oportunas de salud pública, prevención, diagnóstico temprano y una atención médica efectiva. En México, enfermedades como pueden ver la diabetes y padecimientos cardiovasculares generan muchas hospitalizaciones evitables y complicaciones. Esto presiona al segundo y tercer nivel de atención. La mortalidad evitable se refiere a las muertes que podrían reducirse con prevención, detección temprana y tratamiento oportuno. Es importante que lo recuerden. La hospitalización evitable hace referencia al ingreso hospitalario que pudo evitarse con buen control en un primer nivel de atención, seguimiento adecuado y un tratamiento temprano. La esperanza de vida nos resume condiciones de salud, acceso y calidad del sistema. La mortalidad evitable señala oportunidades de mejora. Diabetes e hipertensión mal controladas aumentan complicaciones graves. Y pues por último, para reducir mortalidad evitable es clave fortalecer la prevención, control de enfermedades crónicas, adherencia al tratamiento, seguimiento en primer nivel y referencia oportuna al segundo nivel de atención. Hablar de obesidad e hipertensión, retos de salud pública, es muy importante. Presentan dos grandes retos. Estos dos, obesidad e hipertensión. En obesidad, México se ubica con aproximadamente 36% de obesidad en adultos y más de 70% si se suma sobrepeso más obesidad. Esto representa una carga muy importante para nuestro sistema de salud. La obesidad no debe verse solamente como un aumento de peso, es un factor de riesgo para diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, apnea del sueño, osteoartrosis, enfermedad renal y varios tipos
de cáncer. La hipertensión arterial señala una prevalencia aproximada de 31% en adultos mexicanos. La hipertensión significa la presión arterial elevada de forma persistente. Si no se controla, por supuesto que daña órganos como corazón, cerebro, riñón y vasos sanguíneos. Los indicadores del Manual de Indicadores Médicos Vinculados del 2025 para la obesidad es el SOBO01 y SOB02 y SOB04. Para la hipertensión tenemos el EHO01, EH02, EH03 y el EH04. Estos se los menciono porque permiten medir la detección, diagnóstico, control y consecuencias como hospitalizaciones evitables o invalidez. Son códigos que maneja el manual de indicadores. La obesidad y la hipertensión son problemas clínicos, pero también económicos. Su mal control aumenta hospitalización y costos. La prevención y el seguimiento son esenciales. En la práctica clínica es indispensable medir peso, talla, índice de masa corporal, cintura, presión arterial y factores de riesgo. Además, reforzar educación al paciente, adherencia al tratamiento, alimentación saludable y una actividad física y seguimiento periódico. La siguiente diapositiva nos compara dos temas muy importantes: infarto agudo al miocardio y tabaquismo. El infarto agudo al miocardio ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre a una parte del corazón. Si no se trata rápido esa parte del músculo cardíaco, se daña y muere. La diapositiva señala que México tiene una desventaja en mortalidad intrahospitalaria a 30 días por infarto, con una diferencia aproximada de más 2.5 puntos porcentuales frente al promedio de la OCDE. Tenemos factores de riesgo. Entre los principales factores que aumentan el riesgo de infarto están hipertensión no controlada, la diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, dislipidemia, es decir, colesterol o triglicéridos elevados. El ICP primario menciona baja cobertura de ICP primario. Significa intervención coronaria percutánea. En términos sencillos, es un procedimiento para abrir una arteria del corazón obstruida, generalmente mediante cateterismo y colocación del stent. Es más efectivo cuando se realiza oportunamente. El código infarto es otra de las prevenciones que tenemos. Es una estrategia del IMSS para activar una atención rápida organizada ante un paciente con sospecha de infarto. Su propósito es reducir tiempos de atención y mejorar la supervivencia. Por otro lado, el tabaquismo diario, México aparece con una ventaja relativa frente al promedio OCDE con una prevalencia menor. Sin embargo, esto no significa que el problema está resuelto, claro que no. El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas prevenibles de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Así es que se los dejo a su conciencia. Concepto clave para resaltar. Muy importante, en infarto el tiempo es músculo. Mientras más retrasa la atención, mayor daño cardíaco. La prevención de factores de riesgo reduce eventos cardiovasculares. Y aunque México tenga menor tabaquismo diario que la OCDE, debe mantenerse, por supuesto, que la prevención. Un comparativo global que nos marca este panel, México en la OCDE 2024. Esta diapositiva pues nos resume los principales indicadores comparativos de México frente al promedio de la OCDE. Ya es un resumen. Aquí se integra 5 dimensiones: inversión en salud, como podemos observar, la esperanza de vida, obesidad, control de hipertensión y tabaquismo diario. La idea central es que México tiene avances en algunos aspectos como menor tabaquismo diario en comparación con el promedio de la OCDE, pero enfrenta brechas importantes en inversión, esperanza de vida, obesidad y control de hipertensión.
Es importante que les mencione inversión en salud, México por debajo del promedio de la OCDE, esperanza de vida, México con brecha de 5.6 años frente al promedio de la OCDE, obesidad, México con alta prevalencia en adultos, control de la hipertensión, México alrededor del 45% frente a aproximadamente el 52% del promedio de la OCDE. Y tabaquismo diario, México con mejor posición relativa pero aún relevante como un factor prevenible. Los indicadores del Manual Médico de Indicadores Médicos del 2025 funcionan como palancas operativas para cerrar estas brechas, es decir, no basta con conocer los problemas nacionales, se necesitan indicadores concretos que permitan actuar desde la unidad médica. Recomendaciones estratégicas basadas en evidencia. La primera recomendación es aumentar y optimizar el gasto público en salud. Esto no solo significa gastar más, sino gastar mejor, priorizando intervenciones costo efectivas y fortaleciendo servicios con mayor impacto. La número 2 es fortalecer la prevención de enfermedades no transmisibles, también llamadas NT. Las NT son enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y cáncer. La recomendación número 3 es escalar Prevenims, promoviendo actividad física, alimentación saludable, detección oportuna y manejo integral del riesgo. La recomendación número 4 es mejorar el control de hipertensión. Esto implica adherencia terapéutica, seguimiento, educación al paciente y esquemas de tratamiento más simples. La recomendación número 5 es fortalecer el código infarto 24/7, principalmente en segundo y tercer nivel de atención, con el objetivo de mejorar la oportunidad de atención y reducir mortalidad. Finalmente, se recomienda alinear el Manual Metodológico de Indicadores Médicos con estándares internacionales, como los de la OCDE, usando los indicadores como herramienta de monitoreo continuo. Para cerrar, podemos resumir la presentación en 5 ideas principales. Primero, medir bien es gestionar bien. Si no tenemos datos confiables, las decisiones se basan en percepción y no en evidencia. Segundo, el Manual Metodológico de Indicadores Médicos 2025 integra 73 indicadores y permite una evaluación mensual del desempeño institucional. Esto ayuda a detectar áreas de oportunidad y orientar acciones de mejora. Número 3. Las fórmulas hospitalarias como ocupación, giro de cama, promedio de estancia hospitalaria y mortalidad son indispensables para comprender la eficiencia operativa del hospital. 4. México enfrenta brechas relevantes frente a la OCDE en inversión en salud, esperanza de vida, obesidad y control de hipertensión. Quinto, los indicadores del manual metodológico e indicadores médicos son herramientas prácticas para cerrar brechas siempre que se usen para analizar, intervenir y dar seguimiento. Por último, queremos decirles, no se puede gestionar lo que no se puede medir, una frase de Peter Drucker. Pero en salud, además de medir, debemos interpretar y actuar porque detrás de cada indicador hay pacientes, familias, personal de salud y decisiones que pueden mejorar la calidad de vida. Les agradecemos mucho su atención. Con mucho gusto, Sergio. Y Yesenia Sánchez. Hasta luego.